Estamos de regreso cuando son las 9 de la mañana con 36 minutos y le contábamos más temprano y en titulares que Martín Pradenas fue sentenciado finalmente a 20 años de prisión por 2 delitos de violación y 5 de abuso sexual. Vamos a conversar sobre esto tomando contacto con el abogado de la familia de Antonia Barra, Carlos Gajardo. ¿Cómo está, abogado? Muy buenos días. Buenos días, Fresia. Gracias por la invitación a conversar con usted. Igualmente, abogado, ¿cuál es su impresión de esta condena a Martín Pradenas primero? Bueno, yo diría que jurídicamente es un fallo que nos deja conforme. Se dieron por establecido todos los delitos por los cuales la Fiscalía acusó. Nuestra parte solo acusada, por cierto, por los delitos que tenían que ver con Antonia Barra, que eran violación y abuso. Y la pena a la que llega el tribunal me parece que es una pena posible de establecer de acuerdo a las normas que hoy día nos rigen en nuestro Código Penal, y es una pena, yo diría, importante que en muy pocas ocasiones se ha dado para condenar este tipo de delitos en contra de personas mayores de edad. En ese sentido, se puede mostrar conforme, abogado. Escuchábamos ayer a la madre de Antonia, no con esa misma impresión, hablaba de la injusticia, no solamente por lo que le había pasado a su hija, sino las otras víctimas y el tiempo que se había contemplado en este juicio, ¿no? Y en las acusaciones contra Pradenas. En ese sentido, no podría haber sido bajo la normativa vigente, dice usted. ¿Es lo que podrían haber esperado como defensa? Yo haría un distingo, Fresia, y por eso hablaba de jurídicamente nos deja satisfecho, ¿no? Porque, por cierto, para la familia no hay sentencia que les vaya a dejar conforme ni les vaya a reparar el gran y grave daño que sufrieron. Eso fue muy claro también como se expresó el padre de Antonia, don Alejandro, y también, bueno, después del fallo tuvimos oportunidad de conversar más detenidamente con Marcela, la madre, y explicarle y entender la situación. Pero es evidente que en lo humano no hay fallo en el mundo que pueda dejar satisfecha a una víctima en estas circunstancias. Jurídicamente a nosotros, como equipo jurídico, y también la familia comparte esa apreciación, es un fallo correcto. Es interesante el punto porque entramos a una discusión de fondo de la que usted plantea, ¿no? La Fiscalía hizo una solicitud de que hubiera una pena que aplicara un número de años para cada delito que se había cometido. Y eso es posible, es lo que se denomina una aplicación material de las penas, que no exista una acumulación de ellas en un solo caso, como permite el artículo 351. Y esto es porque el artículo 351 del Código Procesal Penal permite al juez imponer una pena única cuando se trate de delitos de la misma especie. Esa era la discusión, ¿no? Si en este caso era posible imponer penas separadas o era necesario, obligatorio, imponer una sola pena por ser delitos de la misma especie. Yo creo que esa era una discusión legítima. El tribunal la zanjó imponiendo una sola pena, estimando, por lo tanto, que todos los delitos se trataban de la misma especie. Y creo que a partir de este fallo es posible efectuar una reflexión sobre la conveniencia de mantener esa norma en nuestra jurisdicción, en nuestro sistema jurídico, ¿no? Porque efectivamente cuando estamos en presencia de delincuentes seriales, sobre todo en este tipo de delitos, hago la reflexión sobre todo en tipo de delitos sexuales, me parece que perfectamente podría existir una excepción e impedir que se aplicara esta norma del artículo 351 y establecer entonces que las penas debieran ser una para cada delito que se cometa. Ya, y ahí, en ese sentido, cuando se habla de pedir la nulidad, ¿qué es lo que se pudiese lograr jurídicamente, abogado? Nosotros como querellantes y en acuerdo con la familia hemos decidido que no vamos a recurrir de este fallo, nos deja conformes. La defensa, por cierto, ya anunció que va a presentar un recurso de nulidad, para eso tiene 10 días. Hasta el 6 de septiembre tiene plazo para presentar este recurso de nulidad. Lo puede solicitar ante la excelentísima Corte Suprema o ante la ilustrísima Corte de Apelaciones. Entiendo que han anunciado que recurrirán directamente a la Corte Suprema. Sí. Para ello deberán poder acreditar que hubo vicios, tanto en el juicio o en la sentencia, que exigen que el caso se anule y que se deba realizar un nuevo juicio, un nuevo enjuiciamiento.
por lo que sucedió en el proceso, por la manera en que se llevó adelante el juicio y por la contundencia de los argumentos que se esgrimieron ayer en la sentencia, la verdad que yo veo muy difícil que esta sentencia vaya a ser anulada. Sí, eso le iba a preguntar, abogado, precisamente qué viabilidad podría tener en esta petición de la defensa, porque fue un juicio que usted cómo haría un resumen o un balance de cómo fue. ¿Se hizo de manera óptima, tal como ustedes lo habían pensado, más allá de la condena que se conoció ayer? Sí, nosotros lo señalamos incluso antes de conocer la condena. Yo valoré especialmente el trabajo que hizo la Fiscalía en lo que me tocó conocer durante el juicio. La verdad que fue un juicio y un trabajo que se llevó adelante con mucho rigor por parte de los fiscales que estuvieron presentes en la audiencia. Me dejó gratamente impresionada la manera en que efectuaron su trabajo. Por cierto, el tribunal hizo además una valoración muy correcta de lo que se denomina la perspectiva de género. Lo señaló en el veredicto y lo reitera ayer en la sentencia, que es necesario apreciar toda la prueba con perspectiva de género, es decir, intentando dejar afuera los sesgos que naturalmente las personas tenemos cuando nos enfrentamos a este tipo de hechos. Y eso yo creo que fue logrado correctamente por el tribunal. La manera en que desarrolla en la sentencia su razonamiento jurídico y por el cual llega a la convicción condenatoria me parece impecable, y por lo tanto desde ese punto de vista veo muy improbable que un tribunal superior decida anular este juicio. Yo estoy muy satisfecho en la manera en que hizo su trabajo la Fiscalía y en cómo lo ha resuelto el tribunal. Y creo que este tipo de señales y mensajes y formas de actuar de las instituciones son importantes para ir recuperando la confianza de la ciudadanía en estas instituciones y en el sistema en general. En los delitos sexuales, las víctimas son muy renuentes a denunciar, sobre todo por la doble victimización que son sometidas cuando recurren al sistema. Y en este tipo de casos, creo yo, se dan señales para darle confianza a las víctimas para que concurran al sistema judicial. Es la pena más alta dictada solo por delitos sexuales. ¿Eso podría, cree usted, marcar precedentes también para casos como estos? Es una pena muy alta, ¿no? Porque efectivamente hay ocasiones en que los delitos sexuales van combinados con robo u homicidio, y en esos casos, por cierto, hay penas superiores. O también cuando hay delitos reiterados en contra de menores de edad. En esos casos también podemos encontrar penas superiores. Pero en casos de violaciones, sobre todo a personas adultas, no conozco casos de penas tan altas como las que se han establecido en este caso, y es una muy buena señal de aplicar con rigor la normativa. Hay mucha gente que ha encontrado insuficiente la pena. Yo eso lo entiendo, pero creo que son las penas máximas posibles de aplicar en el actual ordenamiento que tenemos, y una forma distinta de aplicar las penas implicaría cambiar, modificar el artículo 351 que obliga a los jueces a poner una pena única cuando hay delitos reiterados. Bien, Carlos Gajardo, abogado, muchísimas gracias por haber hablado con nosotros esta mañana. Muchas gracias a ustedes. Que tenga buen día. Y a CNN por la invitación.